Bien, mis amados hermanos y amigos, de nuevo estamos acá y les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos y de una manera especial, como siempre, a la preciosa y amada congregación, Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, que está ubicada allí en Ciudad Kennedy, aquí de la ciudad de Bogotá. Y también extendemos nuestro saludo a todos los hermanos de las distintas misiones, de las distintas congregaciones grandes, medianas, pequeñas y quizá una congregación de 5 miembros. Bueno, quizá no tenga un rótulo que lo identifique, pero es pueblo nacido de Dios. Que el Señor le bendiga, que en esta noche usted pueda seguir entendiendo la palabra del Señor, porque como hemos dicho, no podemos cambiar la palabra de Dios. A ella no se le puede ni añadir, ni quitar, ni forzarla a hacerla decir lo que ella realmente no dice. Bien, a partir del día de ayer, he comenzado a compartir acerca dije ayer, de la profecía más linda, de la profecía que se encuentra en el libro del profeta Daniel, que mucho pueblo, la mayoría del pueblo cristiano, conoce como las 70 semanas de Daniel. Sí, ayer comencé a compartir de este tema y hoy queremos continuar. Y el asunto es que la corriente, vuelvo a mencionar, teológica del dispensacionalismo ha dicho que aún de este tiempo de 490 años, que son las 70 semanas de años, que falta una semana de esas, o sea, un grupo de 7 años por cumplirse. Y eso es totalmente ilógico, irracional, porque el tiempo es una línea continua que no se puede cortar. Pero el hombre, en su manera de pensar, trozó de ese tiempo un pedazo y lo lanzó para que se cumpla supuestamente en el tiempo del fin. Pero lo de las 70 semanas es historia. Eso está comprobado en la Biblia, como lo estamos comprobando. Y quiero invitarles de nuevo para que abra su Biblia allí en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Y vamos a leer del verso 24, por lo menos hasta el 27, vamos a leer de corrido todo lo que se habla de esta profecía. Y regresaremos al verso 24, que es el que estamos analizando, porque allá hay 6 puntos, 6 asuntos que se debían cumplir, según el mismo texto, en 70 semanas y no en 69. Entonces leemos para honrar a nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, leo esta porción de la escritura, repito, Daniel 9, 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, un primer punto, y poner fin al pecado, segundo punto, expiar la iniquidad, tercer punto, para traer la justicia perdurable, cuarto punto, sellar la visión y la profecía, quinto punto, y ungir al santo de los santos, sexto punto. Sigo leyendo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. A Cristo se le llama el Mesías príncipe. Aquí hay 2 personajes, a ambos se les conoce como príncipes. Cristo, uno, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe o otro príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el 27 dice, y por otra semana, la última, semana completa, aquí no dice por media, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto. Luego dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, otro personaje, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, ayer hablábamos de este tema de las 70 semanas y le dábamos inicio. Por aquí tengo una gráfica, son semanas de años, es decir, grupo de 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 70 veces 7 años. Entonces 70 semanas de 7 años da 70 por 7, 490 años que tengo por acá. Y está distribuido ese tiempo, que es desde el día en que aquel emperador Artajerjes dio la orden de la reconstrucción de la ciudad, las murallas y el templo, después de la deportación allí a Babilonia, cuando regresaron los judíos con Esdras, Nehemías, Zorobabel. Desde esa orden, que fue exactamente 483 años antes de ungir al Mesías. Así de exacta es la palabra. Desde allá hasta aquí, porque son 49 años, 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Segunda etapa de 62 semanas, 62 por 7 da 434 años, más los primeros 49, hasta aquí da 483 años. Quedan los últimos 7, que es la semana última, que son 7 años para 490 años. Estos primeros 7 son los años que duraron en la reconstrucción del templo, de murallas, de ciudad, y luego lo que se conoce desde el tiempo de Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista bautizando al Señor Jesucristo en el río Jordán, y el Padre ungiendo al Señor Jesucristo. Es de aquí el tiempo que se conoce como la patria boba, cuando no hubo profetas en medio de Israel. Dios guardó silencio, podemos decir así, porque no hubo profetas que intervinieran ministrando a la nación de Israel. Desde Malaquías, que cronológicamente se ubica como el último de los profetas, desde aquí 434 años antes de ungir el Padre al Señor Jesucristo aquí. Y luego, al ungir a Cristo, se arranca con la última semana, la semana 70, para terminar con ese tiempo de 490 años. Entonces, vamos a seguir explicando este asunto. Explicábamos muy bien, o mejor, ayer explicábamos con la palabra acerca de que el Señor Jesucristo es el santo de los santos profetizado ahí, cosa que ha negado esta doctrina dispensacional. Dice, ha dicho y lo retiene en sus enseñanzas. Yo fui a seminario, yo fui a todos esos lugares a estudiar. Coja usted los libros de escatología y busque, verá que en su teoría dice que falta por cumplirse este tiempo, de que este tiempo fue sacado de ahí y lanzado a que se cumpla 2000 años después. El tiempo es una línea continua, que eso no se puede trozar un pedazo por matemática, por física cuántica. No se puede eso hacer. Eso no se puede cortar un pedazo de tiempo de 7 años y decir que vaya y se cumple por allá. Eso es ilógico y irracional. Entonces, en el verso 24, que es sobre el texto que compartimos ayer,
Dice de nuevo, en el 24, acompáñame, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Dice, primero, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, otro punto, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas tenían que llevarse a cabo o qué tiempo? 490 años, ya 70 semanas exactas para que se cumpla todo eso. Si el texto dijera, hay 70 semanas profetizadas sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, pero en las primeras 69 se cumplirá esto, de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, pues correctamente se podría decir que falta esa semana o que se cumplió enseguida con otros asuntos, pero así no dice el texto dice claramente 70 semanas, o sea, 490 años para que se cumpla esto de los 6 puntos que ayer explicábamos. El primero, ayer explicábamos el asunto de ungir al santo de los santos. Cristo, ayer lo miramos, es el santo de los santos confirmado con la palabra y Dios lo ungió. Y él cumplió estos 6 asuntos que anuncia la profecía en 70 semanas o en 490 años. Él cumplió estos 6 puntos. Ayer explicamos el primer punto de ungir al santo de los santos, porque pues Cristo fue ungido aquí, porque la profecía no dice que para cuando naciera el Mesías, porque el Mesías nació por aquí unas 30 años dividido en 7 da 7 por 4, 28, como 4 semanas atrás, como en la semana 58, por acá atrás nació. Pero la profecía no dice para cuando naciera, es para ungir al santo de los santos, ahí cuando fue ungido. Mire usted la precisión de la palabra. Entonces, Cristo fue ungido exactamente cuando termina la semana 69. Repito, 62 más 7 es igual a 69. Hasta aquí son 69. Ahí es ungido Cristo y arranca la última semana. Y dio cumplimiento a esos 6 puntos que narra o anuncia el verso 24. Ungir al santo de los santos. El segundo punto que vamos a ver es sellar la visión y la profecía. Hemos empezado de ungir a Cristo, sellar la visión y la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Cuál visión? El Señor había anunciado cuando tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén, del paraíso, echarlo fuera, le anunció a Adán y a Eva, y les dijo que de la simiente de la mujer vendría el Mesías, vendría el Redentor para la humanidad. Esto lo anunció nuestro Creador y todos los profetas comenzaron a hablar de ese Redentor. Aún mire que se ha dicho que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, aunque no está antes de Génesis, pero parece que sí es así. Se dice que Job vivió en el tiempo de Abraham, más o menos en ese tiempo, y el primer libro de la Biblia lo escribe Moisés unos 430 años después de haber vivido Abraham, de haberle dado Dios la promesa a Abraham. O sea que el libro de Job es anterior a Génesis, cronológicamente hablando. Pero el Señor le plació revelarle a Moisés y contarle la historia de la creación, porque Dios le da todo eso. Entonces, Job decía, yo sé que mi Redentor vive, aún antes del mismo Génesis. Los hombres que creyeron, como Noé, y los que siguieron creyendo la línea de Sem, porque los 3 hijos, Sem, Can y Jafet, los semitas, de ahí vienen los semitas, los de Sem creyeron esa promesa. Por eso Abraham es de la línea de Sem, y Job seguramente también de esa misma familia.
Job sabía y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Los patriarcas sabían del Redentor. Moisés dijo, profeta como yo os levantaré el Señor, a él oiréis. Y se refería a Cristo. Bueno, los profetas anunciaron dónde iban a nacer el Mesías. Miqueas dijo que iba a nacer en Belén de Judá. Isaías, que nacería de una muchacha virgen, de una doncella. Bueno, todo lo que tuvo que ver con la vida de Jesús lo anunciaron los profetas. Zacarías dijo que lo iban a vender uno de sus propios amigos, discípulos, que lo venderían por 30 monedas de plata. El salmista dijo que su cuerpo no se iba a podrir en la tumba. Tantas cosas que hay anunciadas. Entonces, vamos a mirar este asunto de que se cumplió esto. Dice, vamos a mirar en Mateo 11:13. Mateo 11:13, Jesús dice que los profetas, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Es decir, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de toda la ley y de lo que anunciaron los profetas. El mismo Apocalipsis, amados hermanos y amigos, prácticamente es una réplica de lo que anunciaron los profetas. Hay parte en Jeremías, parte en Isaías, parte en Ezequiel, parte en Daniel. Sobre todo el libro de Daniel es casi muy parecido en muchas partes en lo que está allí en el Apocalipsis. Zacarías es el cumplimiento. Les dije yo, Mateo 11, me distraje acá, Mateo 11, vamos a leer este texto donde Jesús dice esto del capítulo 11 de Mateo, versículo 13. Mire lo que dice el texto, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, toda esa visión, toda esa profecía acerca del Mesías, pues se sella con Cristo. Y sellar es darle esa garantía, concluir, cerrar, acabar, terminar una tarea que se había anunciado. Y Cristo termina con toda esa profecía, le da término, le da cumplimiento. Se selló la profecía, se concluyó la profecía con Cristo. Entonces se cerró esa profecía, se terminó esa tarea que el Padre le había asignado a Cristo, se selló la profecía de la redención del hombre. Por eso dice sellar la visión y la profecía. Cristo le da cumplimiento a esto que dice aquí en el verso 24 de sellar la visión y la profecía. Entonces hay otro texto que se malinterpreta en Romanos 10:4, que lo han interpretado, porque yo he escuchado por ahí y se dice allí que Cristo terminó con la ley, que acabó con la ley, que anuló la ley, que la clausuró la ley. Pero eso no es lo que está diciendo. No, allí en Romanos 10:4, miren lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 4. Ay, la habilidad mía. Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. El fin de la ley es Cristo. Entonces, esa palabra fin no quiere decir que se acabó, la punta donde termina, no. La palabra fin, según la estructura de esta parte gramatical de la frase, quiere decir el propósito, la finalidad de toda esa ley es que los hombres reconocieran que son pecadores y que creyeran en Jesús para ser justificados, como dice aquí, por la fe en él. Como la ley en el Antiguo Testamento
le mostraba al hombre su pecado y podían acudir a Dios a través del cordero, del toro, a través de esa ofrenda por el pecado acudían a Dios. Pero Dios reemplazó esos toros, esos corderos, todas esas ofrendas por el pecado por Jesús. Y la ley continúa. Pablo dice que él no estaba sin ley. Juan dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces, la ley sigue mostrándole porque Pablo dice, si la ley no dijera no codiciarás, pues no sería pecado codiciar. Si estuviéramos sin la ley de Dios, pues esto sería una anarquía. Nadie sería culpado de pecar, porque ¿qué lo inculpa? No, la ley continúa. La ley continúa ¿para qué? Para mostrarle al hombre que es pecador y acuda a Dios, ya no a través de toros, de machos cabríos, de corderos, sino a través del verdadero Cordero de Dios que es Cristo. En el Antiguo Testamento los hombres acudían a Dios a través de los toros, corderos, las ofrendas por el pecado. La ley continúa mostrándole al hombre que es pecador y hoy también el hombre debe acudir a Dios, ya no a través de toros, sino a través de Cristo para alcanzar redención. La ley continúa. Porque Cristo vino y aún como que la refinó. Oíste que fue dicho esto y esto, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, el que adultere será matado a piedra. Pero yo os digo, el que mire, el que desee a la mujer o al hombre de su prójimo, ha cometido adulterio. Y así está en la Biblia todo eso. Entonces, y aquí se dice, no, dice que Cristo terminó con la ley. No, selló la visión y la profecía de que apuntaba al Mesías, al Cordero, y cumplió el Señor Jesucristo esa tarea de redimir al hombre. Eso es así. Precisamente por eso es que Cristo dijo en el Gólgota, consumado es. Miremos Juan 19:30. Miremos Juan 19:30. Entonces, allí selló la visión y la profecía de toda esa información que Dios le había dado a los hombres para la redención. No podemos entonces negar eso porque es que Cristo hizo todo este asunto. Entonces Cristo lo hizo en el término de 70 semanas, no en 69. Claritamente el verso 24 es tajante y contundente. 70 semanas para que Cristo sellara la visión y la profecía. Les dije yo la cita de Juan 19:30. Dice este texto como sigue. El 30, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es, acabado, terminada la tarea, llevado a cabo, cumplido, perfeccionó toda esa profecía. Selló la profecía, concluyó, cerró, acabó, terminó la tarea, consumado es. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Cristo no cumplió esto de sellar la visión y la profecía en 70 semanas? Ahí está clarito. Como necesitamos avanzar, vamos a mirar el tercer punto que dice ahí. Dice, traer la justicia perdurable. Miren lo que dice en Daniel, vuélvase allá a Daniel 9:24. Estamos analizando ese verso 24. Entonces, Daniel 9:24 dice, primero ungir al Santo de los Santos, luego sellar la visión y la profecía, y luego dice traer la justicia perdurable. ¿Cuál justicia perdurable? El hombre no se puede redimir a sí mismo, no se puede salvar a sí mismo, no se puede limpiar a sí mismo, tampoco puede justificarse a sí mismo porque es culpable, es pecador. Tiene que ser Dios mismo, que es santo y perfecto, declararlo justo, habiendo él mismo pagado por la culpa del hombre. Miremos en Romanos 3. Vayamos y mire, es que todo esto tenemos que confirmarlo con la Biblia, de que Cristo trajo justicia perdurable para el alma humana de aquellos que hemos creído en él. No hay como más sea una justicia perenne,
una justicia perdurable, una justicia que tenga validez para siempre, solo al creer en Cristo. Él trajo esa justicia perdurable, justicia eterna, la justicia de Dios imputada a nosotros porque hemos creído en Cristo. A ver, vamos a leer, dice en el 20, cojámoslo desde el 23:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, vea, delante de él. Los del Antiguo Testamento no eran justificados, les era cubierto el pecado, no podían regresar al paraíso, iban para el seno de Abraham. Hasta que Cristo no muriera, no podían ir allí, como ya lo hemos explicado en anteriores oportunidades. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley le hace conocer hoy día todavía que el hombre es pecador y debe acudir a Cristo. Porque si no existieran mandamientos, leyes de Dios, pues, ¿cómo Dios va a inculparnos si no hay ningún mandamiento que nos diga que somos pecadores? No hay ninguna cosa que nos acuse. Como cuando no hay alguna ley y alguien pues pasa por ahí, pues ¿cómo va el agente de tránsito a decirle, oiga señor, le saco un comparendo si es un asunto de tránsito, porque usted hizo algo que no contempla el código de tránsito? No lo puede inculpar de eso, porque no existe, pero la ley, dice aquí, dice porque... Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego en el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para traer la justicia perdurable de Dios para los hombres. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Lo anunciaban atrás que en Jesucristo íbamos a tener la redención. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ya no en toros, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Solamente dice aquí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, hebreos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de una manera clara, la palabra nos está diciendo que el Señor trajo la justicia perdurable. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es presente. Dios nos da a Cristo y lo ha puesto como el presente humano delante de Él mismo, como regalo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de quienes hemos creído en Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo trajo esa justicia perdurable y lo alcanzó en el Gólgota. Esa obra la alcanza Cristo en el Gólgota, muriendo por nosotros los pecadores. Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe en Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pues claro, ya no hay que matar corderos, ya no hay que circuncidarse, ya no hay que hacer tantas cosas que decía la ley, porque la ley pues inculpa y sigue inculpando al hombre de pecado, pero no se justifica en esos requerimientos de matar corderos, de llevar tórtolas de flor de harina y de tantas cosas que se hacían, de circuncidarse, de guardar el día de reposo. Mire, el día de reposo está suspendido. En Colosenses 2, 16 dice, nadie juzgue en comida o en bebida, pero el día de reposo se va a restaurar en el milenio, según el capítulo 66 de Isaías en la última parte. Dios es soberano. Él suspende su ley. Él es soberano, como cuando el policía de tránsito dice pasen en rojo, que está representando al Estado. Dios es así soberano. Entonces, sigue diciendo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Pues claro que sí. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión, que son los hebreos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles. Dice luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, la ley no ha sido invalidada. Cristo no vino para borrar la ley, sino para cumplirla, sino que confirmamos la ley. Oiga, hay que leer la Biblia con detenimiento y mirar exactamente lo que ella dice. Entonces Cristo es quien trae esa justicia perdurable. Miremos en Romanos, por lo menos también en el capítulo 10, versos 3 y 4. Ahí hay otra porcioncita, dice el versículo 3 y 4 del capítulo 10 de Romanos, porque ignorando la justicia de Dios, muchos quieren hacer eso rito y quieren hacer irse de rodillas aquí en Bogotá hasta Monserrate, su propia justicia, tantas cosas, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es que yo no mato ni robo, yo soy buena gente, yo por eso tengo derecho ya a la vida eterna, dicen muchos. No se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es en Cristo. Quien no crea en Cristo, así sea tan bueno que no mate ni una mosca, está perdido, porque de hecho el hombre es culpable y es pecador. No hay ni un solo justo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, lo que leemos ahorita. La finalidad de la ley es llevar al hombre a Cristo. Lo que dice ahí, para justicia a todo aquel que cree, pues en él. Ahí, de una manera tan clara, pudiéramos, a ver qué horas son ya. Uy, se nos fue el tiempo, Pero es que tenemos que aclarar esto, que Cristo cumple. Segunda de Corintios 9:4. Segunda carta a los Corintios, si no estoy equivocado. Y si no es 9:4 dice... Segunda de Corintios. No sé, aquí se llama conmigo 9:9, como está escrito, repartido de los pobres. Dice en el 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia perdurable es en Cristo. Gálatas 2:21. Miremos Gálatas 2:21, así como rapidito. 2:21 de Gálatas. ¿Qué es lo que dice? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justificación fuera por matar toros y circuncidarse, por demás murió Cristo. Quiere decir, en vano murió entonces Cristo, pero Cristo no murió en vano. Él es nuestra justificación, como dice 1 Corintios 1:30. Miremos, ahí un poquito atrás, la carta anterior. Cristo trajo la justicia perdurable. ¿Cómo vamos a torcer la Biblia? Y el dispensacionalismo dice que no, que Cristo no es el santo de los santos que nos justifica. Dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, carta dirigida a gentiles, a iglesia de Corinto, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, esto de que trajo la justicia perdurable para nuestra alma, santificación y redención. Entonces, ¿cómo vamos a torcer la palabra? Entonces, Cristo quiere decir ungido, capacitado por Dios con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, murió por nosotros, trajo justicia perdurable para el alma humana. Entonces, esto es muy claro lo que dice el verso 24. Eso dentro de un plazo de 70 semanas, no 69. El verso 24 es contundente, lo vuelvo a repetir. Entonces, eso es así. Otra vez volvamos allí a Daniel, porque vamos a continuar con el otro punto que dice allí el verso 24. Mirémoslo de nuevo. Allí dice que el Señor expió la iniquidad y expiar la iniquidad, pero quiero que lo leamos de nuevo ahí. Mire, ungir al santo de los santos, sellar la visión de la profecía, traer la justicia perdurable y expiar la iniquidad. ¿Quién expió la iniquidad del pecado del ser humano? Pues el Señor Jesucristo. ¿Lo cumplió dónde? En el Gólgota, sobre las semanas 70. No dice 69, repito, 70 semanas para que se cumpliera eso de la expiación.
Y miremos Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Vamos a leer rápidamente. Dice así. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros los seres humanos. Cristo es hombre, 100% hombre, 100% Dios, Dios hecho hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es el que expió la iniquidad, para expiar la iniquidad, como dice ahí el verso 24. ¿Cómo vamos a decir que no? Eso es así. Miremos también del capítulo 10 del mismo Hebreos, del verso 5 en adelante. Si no alcanzamos a terminar con estos 6 puntos, pues lo dejamos para mañana. Mañana vamos a continuar y así aquí para allá, no sé hasta cuándo el Señor nos permita seguir compartiendo la palabra. Entonces, Hebreos capítulo 10, por lo menos del 5 en adelante, verso 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Cristo vino a este mundo y se hizo hombre, sacrificio y ofrenda no quisiste, lo de atrás, toros, machos cabríos, todo ese asunto, corderos, mas me preparaste cuerpo, el cuerpo de Jesús, nacido de mujer, de un óvulo humano del vientre de María. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, lo de los toros, lo de todos los animales que se sacrificaban. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él, para morir por nosotros como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Eso de atrás, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según los dictámenes de la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, o sea, el sacrificio de él en el Gólgota. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, recuerdo ese nombre compuesto, Jesús ungido, hecha una vez para siempre. Entonces, estamos analizando que el Señor Jesucristo puso fin a la iniquidad. Mire, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Expió la iniquidad. Si siguiéramos leyendo por lo menos hasta el 18, hagámoslo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los de la ley, porque los sacerdotes siguieron hasta el año 70 con sus sacrificios de toros y todo ese asunto, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo expió la iniquidad de una vez para siempre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Va a destruir el imperio del diablo y todo el asunto. Porque con una sola ofrenda, lo que estamos diciendo, expió la iniquidad, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, eran los del Gólgota, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde
hay remisión de estos, Cristo expió la iniquidad, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo la perfecta expiación por el pecado. Eso lo cumple lo que dice el verso 24 en 70 semanas, es decir, sobre la semana 70. Vamos a mirar el otro punto, el quinto. Creo que alcanzamos en esta noche corriendo. Dice, y poner fin al pecado. Dice, leamos el verso 24 allí, de Daniel 9:24. El otro punto dice, ya miramos, expiar la iniquidad, poner fin al pecado. Vamos a mirar, así dice la Biblia. Algunos ya han dicho, pero sigue habiendo pecado en la tierra. Pero para los que no han creído en Cristo, pero para los que hemos creído, puso fin, para que seamos nueva creación, nueva criatura. Eso está en la Biblia. Lo que dice 2 de Corintios 5:17. Pero vamos a mirar, a ver, Hechos 26:18. Lo que Pablo está anunciando allí, Romanos, Hechos 26, capítulo 26 de los Hechos, el versículo 18. Cuando Pablo está relatando su conversión allí, en defensa, y anuncia esto por el Espíritu Santo, dice el verso 18, para que abra los ojos, para esto el Señor lo llamó. Pablo está contando que el Señor lo comisionó para que le anunciara el Evangelio al mundo, para que abrieran los ojos espirituales, los ojos del entendimiento. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, a Dios, al Evangelio, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El perdón del pecado viene por creer en Cristo. Esto lo logra Cristo en el Gólgota. Leamos de Hebreos 9, 26, 28. Otra vez vayámonos para Hebreos. Hebreos 9, 26, 28. Dice de la siguiente manera: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero él no padeció sino una sola vez por el pecado del ser humano. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice, para poner fin al pecado, para quitar de en medio el pecado. Dice claramente, y de la manera que está escrito y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos de los que hemos creído y de los que van a creer aún. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estamos esperando la venida de Cristo, que se hace inminente. Quizás no hay mucha claridad en entender el Apocalipsis, eso es cierto. Alguien me decía, pastor, ya estamos en la tribulación final. Yo le dije, estamos en el preludio. El preludio es ahí cuando se empieza una función. Estamos ahí en ese tiempo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Avancemos un poquito, después ahí está Santiago y la primera carta de Pedro. Entonces dice que para poner fin al pecado, para esto vino Cristo, lo cumple en el Gólgota sobre la semana 70. Miren, capítulo 4, versículo 1 de la primera carta de Pedro dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo, en la carne, hasta nos invita aquí a estar dispuestos a sufrir aún la misma muerte. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, que si nos toca morir, pues amén. Y luego dice, pues quien ha padecido en la carne, en el cuerpo, Cristo allá en el Gólgota, terminó con el pecado. Oiga, qué hermoso esto. Terminó con el pecado.
¿Para quiénes? Pues para quienes hemos creído en Él, porque ya no practicamos el pecado. Hemos sido justificados en Él. Somos limpiados en su sangre. Entonces, aquí dice que Cristo terminó con el pecado. Quizá no entenderemos a la plenitud esta declaración y terminó con el pecado, pero eso dice la Biblia, y la Biblia dice para poner fin al pecado, y por este texto y por los que acabamos de leer, Cristo terminó con el pecado en el Gólgota. Aplastó la obra del diablo, le quitó la autoridad. Bueno, el enemigo está vencido. Aún el Señor lo dejó ahí que siguiera actuando, pero este está vencido. El sexto punto, este era el quinto, ahora el sexto que dice allí en Daniel 9:24. Sí, vamos a alcanzar aquí corriendo. Yo estoy aquí mirando el reloj. El reloj dice, vuelvo a leer desde el verso 24, en la parte inicial, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí dice, para terminar la prevaricación. Alguien preguntará, bueno, ¿qué será eso de la prevaricación? Hay que investigar uno, así sea de una manera empírica, que no vaya de pronto a la universidad. No, uno puede mirar, bueno, ¿qué es prevaricación? Coger el diccionario. Prevaricar o prevaricato es cuando una autoridad pública, un juez, un gobernador, dicta una ley en contra de la justicia. Eso es cometer prevaricato. Prevaricar es faltar a la legalidad, incumplir la ley, infringir la ley, ser transgresor de la ley, quebrantar la ley, ser un delincuente, delinquir la ley. Y los judíos eran especialistas en quebrantar la ley, en delinquir la ley. Cristo le dijo, ustedes ponen cargas pesadas a la gente, pero ustedes ni con un dedo la quieren mover. Y se inventaron otras cosas como lo del corbán. La palabra del Señor decía que se honrara padre y madre, pero ellos inventaron y quebrantaron esa ley de Dios. Dijo, no, ahora le voy a llevar una ofrenda al Señor al templo, y esa ofrenda, que es el dinero que tengo para cuidar a mis padres en su ancianidad, yo se la voy a dar a Dios, y que Dios cuide de los ancianos. Y mire, se inventaron la famosa ley del corbán. Los judíos especialistas le llevaban lo dañado para presentarle al Señor, lo tuerto, lo cojo, lo que ya no servía. Oiga, en los juicios salía torcida la justicia, cometían prevaricato. El juez injusto era allí en Israel, estaba ahí. Las viudas iban a pedir justicia y no, si no les pagaban, si no los compraban. Oiga, tremendo, salía torcida y daban veredictos contrarios a la legalidad, contrarios a la ley. Esto está ahí. Entonces, y los gentiles sí que peor. El mismo Pilatos, conociendo que Cristo era justo, que era santo, dijo, yo no soy culpable de la sangre de este justo, mas sin embargo lo mandó matar. Qué prevaricato más espantoso cometió el pueblo gentil en cabeza del gobernador. Sí, y los hebreos cometieron prevaricato y lo estaban cometiendo y lo acabaron de cometer con Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que Jesús era el Mesías, ellos sabían que era inocente, mas sabiéndolo, lo condenaron a la cruz, sea crucificado. Oiga, esto es una cosa terrible. Ahora, el hombre no podía pagar por su propio prevaricato, no podía pagar por sus culpas. ¿A quién le tocó llevar la prevaricación humana? Al mismo Señor Jesucristo, se la cargó sobre sí mismo. Cristo pagó el pecado de todos nosotros. Ahí está lo que leíamos ayer de Pilatos, que sabemos eso. Leamos lo de Pilatos un poquitico y lo de los sacerdotes aquellos. Mateo 27 del 22 al 28, 26. Miremos un poquitico ahí. Cómo prevaricaron esta gente. Y el Señor llevó el prevaricato, llevó el pecado del ser humano. Ahora, el dispensacionalismo culpa a los judíos que ellos fueron los que mataron a Jesús. Pero eso es una calumnia.
Y de ahí se levantó el antisemitismo. Los judíos mataron a Jesús. Mentira, los que lo mataron directamente fueron los gentiles a través de los soldados romanos. Es decir, ambos pueblos, tanto hebreos, unos fueron los autores intelectuales, que fueron los judíos, los hebreos, y los otros los ejecutores, los que lo mataron allí, lo clavaron. Es decir, que entre hebreos y entre gentiles matamos al Señor Jesucristo. Así que no podemos culpar la iglesia gentil que los judíos mataron a Jesús como se dice. Es que eso se dice en medio de las iglesias. Los judíos mataron a Jesús, que lo matamos entre todos. Pero para decir que los judíos no hacen parte de la iglesia de Cristo y que Dios los echó. Les estaba yo diciendo allí en Mateo 27, 22. Dice 27, 26. Pero ahora Ay, Señor Jesucristo. No, estoy lejos leyendo en Hechos de los Apóstoles. Permítame que yo no me ubiqué allí. Excúsenme. Mateo 27. El único perfecto es el Señor. Los hombres somos... Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Somos muy torpes, erramos muchas veces. Les dije en Mateo 27, 22. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el ungido, llamado el Cristo, como decíamos anoche? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Autores, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Oiga, sabiendo que era justo, mas sin embargo dictó una ley contraria al derecho y a la justicia, mátenlo. Un prevaricato muy espantoso. Dice que no, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué? Juicios se lanzaron sobre sí mismos. De ahí para acá los judíos por 2000 años, como decimos vulgarmente en el argot aquí de Colombia, llevaron del bulto. Ay, Dios mío. ¿Para qué hablamos? Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, todavía sabiendo que era inocente, le mandó dar una paliza, lo azotaron, y le entregó para ser crucificado. Cristo cargó con el pecado tanto de gentiles como de los hebreos. Entonces, leamos Isaías 53, todo lo que se dice acerca de Jesucristo, que cumplió con esto que dice el verso 24, de llevar la prevaricación humana, poner fin a la prevaricación humana, de los que creyeron en el Antiguo Testamento, que eran pecadores y fueron a Dios a través de los animales, de los que hemos creído en el Nuevo Testamento y fuimos a Dios a través de Cristo, puso fin a la prevaricación para nosotros, porque todos, no hay justo ni aun uno, todos prevaricadores. Mire, Isaías 53 dice, leamos desde el 52, 13 en adelante, voy corriendo, me quedan unos minutos acá. Dice así, 52:13 de Isaías, he aquí mi siervo será prosperado, habla de Cristo, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, ay Señor, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Escarnecieron a Jesús. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mucha gente hemos entendido qué logró Cristo en la cruz para nosotros. Luego pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Poca gente ha creído, y los mismos judíos pocos, pero creyeron muchos. Dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, muchos en todo el tiempo del transcurrir desde atrás, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer
en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro del Señor, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso se cumplió con Jesús. Ni gentiles ni hebreos. Unos lo mataron físicamente, literalmente, y los otros intelectualmente dijeron mátenlo. Ciertamente llevó él nuestras iniquidades, todo el prevaricato, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que correspondía de castigo sobre nosotros fue sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Los seguidores de él. Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido allá en la cruz. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El santo por los pecadores. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a su propio hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él llevó la iniquidad, expió la iniquidad, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Muchos tenemos hoy el conocimiento de ese hecho, y hemos aceptado y somos justificados por la fe en Cristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, es decir, su sangre hasta la muerte, y fue contado con los pecadores allí en la cruz con aquellos dos malhechores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no dice de todos, de muchos, de todos los que hemos creído, y orado por los transgresores. Entonces, Cristo puso fin a la prevaricación humana. En la conciencia el hombre sabe que es lo correcto, mas no hace lo correcto. Los judíos sabían la ley, conocían la ley, mas sin embargo la violaron, la violaban y de todo hacían. Los gentiles también en su corazón sabían lo correcto, y el hombre, hoy sigue el hombre que no ha creído en Cristo, poseído por el diablo y pecando también. Amigos, Cristo es el Salvador del mundo. Cristo fue quien nos redimió, nos justificó, nos expió, puso fin a la maldad, trae la justicia perdurable, selló la visión y la profecía que se anunció acerca de él para la redención humana. Él fue el ungido por Dios con el Espíritu Santo, el único que puede liberar al ser humano y el alma de ir a la condenación del lago de fuego. Es el ungido de Dios, Cristo Jesús, Jesús llamado el Cristo. Así que amigos, si usted no se ha convertido a Jesús, Él es el único redentor de su alma. Usted mismo no se puede justificar, usted mismo no se puede salvar, usted mismo no se puede limpiar del pecado, usted mismo no puede redimirse, necesita del Redentor. Y el único que redime del pecado es Jesucristo. Acéptenlo en su corazón para ser salvo. Y hermanos, creamos la palabra tal cual como está escrita. ¿Cómo vamos a decir que Jesús no es el ungido, el que Dios ungió con su Espíritu para hacer todo esto que hizo en el Gólgota en la semana 70 por la humanidad? Esa semana el dispensacionalismo se la acomoda y se la achaca al anticristo, y eso es una super blasfemia. Por poco colocan al anticristo aquí como el redentor del mundo. Si esto no se hubiera cumplido en la semana 70, todo esto que hemos explicado, entonces la expiación, la redención estaría sin ejecutarse. No, señores, le dijo en 70 semanas tiene que cumplirse todo eso. Claramente ahí está escrito y está declarado en la palabra del Señor. Hermanos, creamos la bendita palabra del Señor, de la misión que sea usted, del concilio que sea, crea como dice la Biblia. Ahora hay muchos más textos
que confirman todo esto que hemos dicho. Simplemente yo seleccioné algunos para confirmar esos 6 puntos que dice el verso 24, que en 70 semanas Cristo, el ungido de Dios, cumpliría todo eso. Amemos al Señor, amemos a los hermanos, oremos porque la gente entienda la palabra tal cual como está escrita al derecho. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Señor, tu palabra es muy clara. Amado Señor y Salvador, mira cómo el enemigo le torció la mente a mucho pueblo que ha creído en ti. Y dicen que Cristo no cumplió esto en la semana 70, que todavía falta por cumplirse eso. Si eso fuera así, no estaría la redención realizada para la raza humana. Pero tú, mi Cristo, cumpliste estos 6 puntos sobre ese tiempo que tú estableciste de 70 semanas. No 71 tampoco, ni 69. Tú dijiste claramente 70 semanas para ejecutar la redención humana. Jesús, lo alcanzaste en la cruz para todos nosotros. Y yo te alabo, te adoro y te bendigo, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias porque por tu palabra entendemos lo que ejecutaste en la cruz sobre la semana 70. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos y amigos, no falta ninguna semana por cumplirse. Todo lo ejecutó exactamente como la profecía declara en este pasaje. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y mañana nos volvemos a ver. Les invito a que continuemos estudiando la palabra mañana. Una buena noche para los de esta parte por acá de América y los que estén en otra parte de la tierra de día o por la tarde. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Hasta mañana.